tradirrupturismo. Primero, mira, ¿qué es el rupturismo? Y luego, ¿qué es el tradirrupturismo? Y después que me expliques eso, también quisiera que ahondaras más de ahora cómo están tratando de voltear la cosa. Ahora están queriéndole aplicar esto del rupturismo al magisterio y al papa. No sé si te has dado cuenta de que ahora dicen que el rupturismo es de parte del papa. Entonces, quiero que primero nos expliques qué es el rupturismo y qué tan mal, cuánto mal están haciendo en tratar de voltearlo ahora. Bueno, el término tradirrupturismo es un término que acuñé hace muchos años con una intención muy clara. Evidentemente, dentro del sentir católico, de la expresión de fe católica, hay hermanos que tienen una sensibilidad y gusto personal, digamos, por las formas más, digamos, formas de piedad anteriores al concilio, de conservación, que ellos mismos se pueden llamar tradicionales o tradicionalistas, sin meter ninguna carga peyorativa en ello. Al mismo tiempo hay hermanos que tienen otras sensibilidades que hablan un poco más de ponerse al día, y podremos llamarlos como buscan el progreso, progresismo según el espíritu va guiando a la iglesia. Estos dos sectores que coexisten en nuestra iglesia y estar en comunión con el Papa, pues no tengo ningún problema. Cuando yo empiezo a ver un fenómeno que se empieza a dar a la iglesia, donde algunos sectores dentro de estos dos grandes conjuntos empiezan a tocar una serie de teorías o de propuestas que los van a llevar a romper paulatina y sistemáticamente con el magisterio vivo de la iglesia a partir de un momento histórico determinado. En estos últimos momentos, ese hito histórico sería el Concilio Vaticano II. Y entonces va a haber una ruptura en ambos sectores del espectro. Por eso, precisamente por eso, si bien no es un nombre oficial, sí es un nombre que me ayuda a hacer correctas distinciones. Si alguien quiere llamarlo de otra manera, perfecto. O sea, no voy a defender ese nombre, tradirrupturismo o progrerrupturismo, pero sí me ayuda a hacer las correctas distinciones entre aquellos hermanos que son afines a estas formas tradicionales o buscan el progreso, que no rompen con el Papa. Entonces, ¿qué es el tradirrupturismo? Aquella postura que desde el espectro de la pretendida salvaguarda de la tradición consideran que el magisterio vivo de la Iglesia ha empezado un camino de ruptura que los ha llevado a traicionar en alguna medida la tradición de la Iglesia en un momento determinado histórico. Y bueno, también existe un progresismo de ruptura. Entonces, esto es digámoslo a grandes cuentas lo que es el tradirrupturismo. Pero esto es un proceso que quiero que se entienda bien. No es un proceso de un momento a otro, sino que es un alejamiento gradual. ¿Y en qué va a consistir? En paulatinamente ir interiorizando y aceptando la idea de que el magisterio vivo de la Iglesia, desde Juan 23 algunos, desde San Pablo VI, y los papas que vinieron después, fueron rompiendo con la tradición al punto de que hoy en día ya no son confiables. Y bueno, decir que ya no son confiables es lo más, digamos, lo más inocente, lo menos agresivo que pueden decir. De ahí en adelante se puede decir que incluso son traidores, son infiltrados o son una enorme cantidad de adjetivos que se han permitido dar impunemente para escándalo del pueblo de Dios. ¿Y qué opinas de estos que te digo que ahora le quieren aplicar el rupturismo al Papa? Por ejemplo, yo he escuchado que dicen, el Papa rompió con la tradición. Por ejemplo, lo acusan de ambiguo. Yo he escuchado que tú has dicho, me ha gustado eso que dices tú, cuando acusan del Papa de ambiguo,
es como la nueva forma de llamarle hereje, sutilmente, así como disfrazado. Y te digo, yo he visto que ahora que se usa mucho esa palabra de rupturismo, ahora están acusando al Papa de rupturista. ¿Qué Sí. opinas sobre eso? Bueno, algo que a mí me llama mucho la atención y quiero compartir con la gente que nos puede ver. Aquellos que dicen que se rompe con la tradición, bien me gustaría que me definieran qué entienden ellos por tradición. Porque este es un término que agarra a cualquier persona para significar casi lo que cualquier persona se le ocurre. Y así la tradición es que una mujer lleve velo, la tradición es que se conserve alguna forma litúrgica, la tradición de la iglesia es una idea un poco idílica del pasado, donde si la iglesia ya no conserva estas formas, se rompió con la tradición, tomándolo como un todo y vaciándolo de significado. Y esto no es así. La iglesia en ningún momento, ni el Papa Francisco, ni en ningún momento se ha roto con la tradición. De hecho, mi estimado, no puede haber tradición sin el Papa. Y esto es algo bien interesante. Y vamos a explicarlo así con algunos términos que considero que son apropiados para hacer las correctas distinciones, para no quedar en equívocos. Para hablar de tradición, vamos a hablar de 4 elementos que componen lo que nosotros llamamos tradición. Son términos en latín, pero son muy sencillos de aprender. El primero es el traditum. Va de nuevo, es traditum. ¿Qué es el traditum o qué son los traditums? Los traditums son los contenidos de la tradición, es decir, la palabra de Dios, lo que es de institución divina, aquellas sentencias definitivas o estadios irrenunciables que la Iglesia ha alcanzado por guía e iluminación del Espíritu Santo a lo largo de la historia. Los traditums son lo esencial de nuestra fe, de lo que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Estos traditums jamás pueden ser abandonados porque existe las promesas de Cristo de indefectibilidad de fe de la Iglesia. Y bueno, porque negarlos es simple y llanamente una herejía. Es ir contra la tradición, la fe en general, la palabra de Dios. Ahora bien, estos son los traditums. Primer término. Segundo término, el tradens. Cuando hablamos del tradens, nos referimos a aquel que por misión divina, por don del Espíritu Santo, por carisma dado por nuestro Señor, son los únicos que tienen la autoridad de transmitir, explicar, custodiar y guardar los traditums. Esto es el magisterio vivo de la Iglesia, empezando y preponderantemente por el Papa. El Papa es en sí el gran guardián de los traditums y quien tiene la promesa expresa en el Señor Jesucristo de ser el refugio fiel ante la confusión, el refugio fiel ante la tormenta. Lo que mantiene unida a la Iglesia, por eso es piedra visible de unión. Entonces, un tradens es el que transmite, evidentemente, los laicos en cierta medida en cuanto colaboran, los presbíteros en cuanto unidos con su obispo colaboran, pero propiamente el magisterio es el Papa y los obispos en comunión. Todos los demás somos colaboradores, nada más colaboradores, incluyendo los presbíteros, son colaboradores, no son el magisterio de la Iglesia. Sin embargo, este magisterio de la Iglesia solo puede, curiosamente, ejercerse sin romper la comunión, hablando de los obispos, con el romano pontífice. De otra manera, no es posible. Entonces, este es el tradens, el único que puede interpretar la palabra de Dios que nos llega, ya sea escrita, la Sagrada Escritura, u oral, la tradición que estamos explicando ahora. Entonces, llevamos 2 términos, traditum y tradens. Tercer término, la traditio. Esto es propiamente la tradición, porque tradición es transmitir lo que yo recibo, pasarlo a las nuevas generaciones. La traditio es el acto donde el tradens transmite un traditum. Esto es propiamente la tradición.
Los tradens o el magisterio de la iglesia a lo largo de los siglos, a lo largo de todo el tiempo que existe la iglesia, transmite a los hombres de su tiempo, de su propio tiempo, los contenidos esenciales de la fe, o sea, los traditums. Por lo tanto, el acto de transmitir siempre es un acto vivo. Esta es la tradición de la iglesia. Dice San Pablo, lo que yo he recibido, te lo transmito a ti. Es primeramente el Evangelio, evidentemente. Y entonces la iglesia explica los traditums al hombre de su tiempo, de su tiempo. Tiene que estarse explicando a sí misma en cada generación, puesto que las culturas y el hombre siempre son cambiantes. En ese sentido, hermano, la iglesia no traiciona los traditums, pero sí es un acto vivo explicarlos de la mejor manera a cada generación mientras estemos en este mundo que pasa, en la iglesia militante. Muy bien, esos tres elementos son los esenciales, pero hay un cuarto elemento. Si bien traditums, tradens y traditio se escriben con T mayúscula por su importancia, existe un cuarto elemento que son las tradiciones o las traditiones, para mantenerlo en el idioma. Esto es con T minúscula. ¿Qué son las tradiciones? Son aquellas manifestaciones, digámoslo, culturales, guiadas por la iglesia, pero que toman los elementos culturales donde los hombres de cada tiempo se relacionan con los traditums, se relacionan con la palabra de Dios y construyen un andamiaje piadoso de oración, de significados, de representación a lo largo de los traditums. Esto, una tradición sería una liturgia, por ejemplo. Una liturgia, las fiestas, los ornamentos, la música, las devociones o ciertas maneras de expresar las devociones, etc. Son tradiciones que tiene la iglesia que son piadosas, son santas en la medida que están aprobadas por la iglesia y la iglesia las custodia, pero también, a diferencia de las tres anteriores, las tradiciones no son inmutables. Las tradiciones son modificables o pueden ser abandonadas o cambiadas según la iglesia lo determina, es decir, el magisterio, la jerarquía de la iglesia determina esto. Entonces, es importante hacer estas distinciones porque muchos hermanos, cuando hablan de la tradición, lo toman como un todo, incluso consideran que la tradición de la iglesia es una liturgia, en específico, la liturgia como tal, o la tradición de la iglesia es guardar cierto tipo de religiosidad popular, o de devoción, o de vestimenta, o de música, o de ropaje, o sea, cosas así. Incluso de juicios prudenciales que la iglesia sí hizo en el pasado, en su magisterio ordinario, pero por su naturaleza también no son definitivos y pueden ser dejados o superados. Entonces, esta distinción nos ayuda a entenderlo. Cuando el tradirrupturista acusa a la iglesia de que rompió con la tradición, generalmente lo acusa de haber dejado algunas tradiciones. El Concilio Vaticano II rompió con la tradición. No, en ningún sentido. Romper con la tradición, a ver, rompió con el traditum, entonces es un herético, y si rompió con los traditums, ¿qué crees? Tienes un problema, tú que dices esto. ¿Cuál es el problema? Se llama indefectibilidad de fe de la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Por qué? Efesios 1, 32 y 33, la iglesia es el cuerpo de Cristo, plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, la iglesia, por ser quien es, por promesa divina, no puede errar. Entonces jamás se puede romper con el traditum en cuanto a la iglesia, en cuanto al magisterio de la iglesia. Miembros de la iglesia, sí, ha habido herejes todo el tiempo, pero el magisterio no, por una promesa divina. Y la promesa divina subyace en Pedro, fundamentalmente. Ahí en el episodio de Lucas, cuando Jesús habla de que
a sus apóstoles serán cribados, azotados, como hacen con el tigre por parte de Satanás, le dice a Pedro, yo he rogado por ti. O sea, no rogó por Santiago, no rogó por Juan, no rogó por los demás apóstoles, rogó por Pedro. Y con una misión, tú entonces confírmalos en la fe. Y de hecho, el distintivo fundamental de la Iglesia de Cristo ha sido siempre la comunión con Pedro, porque muchas propuestas de cristianismo ha habido a lo largo de la historia, desde un principio, los docetas, que después llamamos herejías, y bueno, al final fueron escisiones, separaciones de propuestas distintas del contenido de la fe, y nosotros tenemos la certeza de la fe. Yo tengo hoy la certeza de que la fe que yo profeso como católico es esencialmente la fe de nuestro Señor Jesucristo dado a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque me lo garantiza mi comunión con Pedro, que es quien tiene la promesa. Por eso decimos, solo Pedro nos puede confirmar en la fe auténtica. Si yo escucho esta tendencia tradirupturista, lo que me está diciendo en el fondo es no confíes en aquel único que tiene la promesa. Porque cuando dicen estos hermanos que rompen con el Concilio Vaticano II, que es el momento histórico más significativo, aunque no el único, en el fondo, decir que el magisterio del Vaticano II es por lo menos parcialmente equivocado, se está desdeñando la autoridad del Papa. ¿Y quién era el Papa? Pablo VI. Y todos los papas que vienen después. O sea, aquel que diga que el Vaticano II es herético, algunos lo llaman modernista, eso lo hacía Monseñor Lefebvre, llamaba explícitamente a la iglesia modernista, y esto significa hereje, no significa otra cosa, no juguemos a las palabras. Lo que está diciendo es que las promesas de Cristo fallaron y está anteponiendo su visión privada de fe al magisterio vivo de la iglesia. Y esto no es católico. Por mucha pretensión que tenga de que eso sea, por mucho latín, misa tridentina, canto gregoriano, por estar citando encíclicas papales del pasado, documentos del magisterio del pasado, todo lo que quieras. Sin la comunión plena con Pedro, estoy por mi cuenta. Lo más que podré ofrecer son opiniones personales. Nada más. Oye, mira, aquí hay un problema muy grande porque es verdad, mira, ahorita nuevos protestantes, para mí son nuevos protestantes los que disfrazan su protestantismo de tradicionalistas. Y para esto se basan en la misa de siempre, así le llaman a la misa tridentina. Dicen que la misa de siempre. Y el otro día platicábamos de eso, ¿te acuerdas que te pregunté? Te dije, la misa de siempre. Dicen la misa de siempre como si hubieran sido los apóstoles los que celebraban este tipo, esta forma de la misa, o los primeros cristianos. Así a grandes rasgos, ¿tú cuándo crees que nació esta forma de la misa tridentina, más o menos? Yo lo que sé es que fue un poquito antes de Trento, pero no es de siempre, no es que... Ahora, otra cosa, mira, también dicen, es la misa que celebraron todos los santos. No es verdad, antes de esta forma ya había santos. Después de esta forma también hay santos. Por ejemplo, el Padre Pío celebró Novus Ordo, San Juan Pablo II. Ya tenemos santos porque pues es una nueva forma, entonces ya tenemos santos también en esta forma. Ahora en el futuro vamos a tener más santos. Entonces, yo digo que ese es un tipo de protestantismo disfrazado de tradicionalismo, pero ¿tú qué les respondes a estas personas cuando vienen y te dicen que es la misa de siempre, tratando de hacer menos a la misa Novus Ordo, cuando yo creo que es la misma misa, porque se hace presente el mismo Jesús? Entonces, ¿tú qué les respondes? Es propaganda. Es propaganda. Te voy a decir por qué. ¿Por qué es propaganda? Porque eso de la misa de siempre, bueno, históricamente no se verifica. Si bien se pueden rastrear elementos del rito romano desde el siglo IV, siglo V, siglo VI, realmente la misa tridentina como tal surgió después de Trento en la bula Quo Primum Tempore de San Pío V.
Que por cierto, San Pío V suprimió muchas formas litúrgicas que coexistían en ese tiempo. Él tomó un criterio y dijo, las que no tengan más de 200 años, le damos cuello, o sea, se acaban. ¿Por qué? Porque yo soy el Papa y mi autoridad se impone y no voy a andarle preguntando a nadie, y se callan. Y al que no quiera, lo excomulgo, se acabó. O sea, así era. Voy a hacer un paréntesis. Estos Ajá. que claman por ese pasado idílico, pues tengan cuidado porque un día de esto se les va a cumplir, ¿eh? Cuando los papas no aceptaban una disidencia y al primer rebeldito, vamos excomulgado y una patada en el trasero. Debería volver eso. Hoy disfrutan mucho de esta nueva postura de la iglesia que es abierta a escuchar y muy indulgente. Y por eso se ceban en ella con críticas. Ojalá algún día Dios les conceda esa iglesia que añoran, porque ya estarían fuera de ella en 3 segundos. Pero bueno, independientemente de eso, decir la misa de siempre no. La misa de siempre es ahí donde se da el traditum. ¿Cuál es el traditum? La Eucaristía, la cena del Señor, el santo sacrificio. Como le queramos decir a las dimensiones del misterio. La que celebraron en la última cena, la que celebraron los apóstoles, la que celebró San Pablo, la que han celebrado todos los católicos en cualquier rito en estos 2000 años, la que tú vas a la esquina de tu casa y la celebras. ¿Qué cambió? ¿Cambió la misa de siempre? No, es la misa de siempre. ¿Qué es lo que cambió? La tradición, la liturgia. Y aquí es importante hacer esa distinción. No confundas la liturgia, que esa es mudable. De hecho, tuvo muchos cambios. La misma codificación litúrgica que salió de San Pío V tuvo muchos cambios. Hasta incluso la última de reforma de esa legislación, desde el 63 me parece, que fue hecho por Monseñor Bonini. Entonces, pues cambios tuvo muchos. No es la de siempre, como si fuera algo estático, no. Lo que no cambia es, digámoslo así, en este término que más gusta enfatizar, el sacrificio de nuestro Señor en la Eucaristía. Y eso está en el rito romano, pero está en el rito mozárabe, está en el rito saireño, está en el rito maronita, greco-melquita, en todos. Esa es la misa de siempre, porque una es la misa católica. ¿Que tenemos distintas liturgias? Sí. Distintos ritos, sí. Pero tenemos una única misa que nos hermana a todos en el sacrificio y el banquete de nuestro Señor. Entonces, eso es importante tenerlo. Entonces, esta propaganda, este bulo de la misa de siempre, tiene como finalidad última, pues tener adeptos para tu movimiento ideológico. Miren, yo no acuso a muchos católicos que de buena fe, bueno, pues se dejaron, digamos, aleccionar por esto. Pero sin duda hay alguien moviendo los hilos. En las altas jerarquías hay alguien moviendo los hilos porque desafortunadamente dentro de la iglesia tenemos lobbies, y lobbies tradirrupturistas y lobbies progrerrupturistas también. Y al final ambos pelean durísimo contra el único que los detiene en seco, el único que no permite que se implante una iglesia según su visión ideológica de lo que ellos creen que debe ser la Iglesia Católica y su fe. Y ese es el Papa. Quien crea que ahorita atacan a Francisco, pues sí, lo atacan mucho porque existe en redes sociales, pero habría que ver cómo le pegaron a Benedicto XVI, cómo le pegaron a San Juan Pablo II, cómo le pegaron a San Pablo VI. O sea, es una guerra. Y muchos ingenuos terminan cayendo en ella. Muchos ingenuos terminan cayendo en ella. Y en el fondo, ¿cuál es el punto de estos hombres o estas personas que esta ideología los lleva a perder la fe? Pues que ya no confían en el magisterio vivo de la iglesia. Ya no confían en el magisterio vivo de la iglesia. Entonces, ¿en quién confían? Confían en su grupo, en el caudillito que te convenció, en el grupo que te convenció. Escuchemos a fulanito de tal. Él sí, defiende la tradición, sí. Sí, la defiende mientras coincide contigo. El día que no coincida contigo, le vas a dar una patada y te vas a buscar un nuevo maestro. ¿Cuántos caudillos ha habido? Y de repente quedaron decepcionados porque el caudillo dijo, no, yo opto al final por ser fiel al Papa. Entonces tú ya no nos sirves. Lo mismo decían de Burke, después de Sarah, después de Schneider.
Hoy traen otros. Siempre es eso. Porque en el fondo, al haber renunciado al magisterio vivo de la iglesia con discursos que no son católicos, aunque tú creas que sí, lo que termina haciendo es que acabas como oveja sin pastor. Y cuando acabas como oveja sin pastor, se genera un hueco. Te sientes solo. Y ese hueco, ¿sabes qué? Hay que llenarlo. ¿Y con qué lo voy a llenar? Con caudillismos, con revelaciones privadas, con teorías de la conspiración, con lo que sea, para sentirme seguro y sentir que estoy en lo correcto. Pero estás perdido. Ya renunciaste a Pedro, el único que tiene la promesa de Cristo. Y entonces prefieres creerle a tu caudillo que creerle a Cristo mismo en última instancia, porque ya no confías en Cristo. Cristo dijo, en momentos de confusión, acude a Pedro. ¿Y qué te dicen estos? En momentos de confusión, rechaza a Pedro. No, pues wow. Entonces, pues en el fondo lo que tienen es un enorme problema de fe. Enorme problema de fe.